Bueno, la primera unidad es la que quizás para ustedes sea como más del índole teórica, la vean como más lejana, menos práctica, pero bueno, es necesaria hacer algún tipo de introducción a lo que es nuestro derecho, a nuestro sistema jurídico, como para después ya adentrarnos a los temas más relacionados y más cercanos con el ejercicio de la profesión que ustedes van a tener. Entonces, arrancamos un poco como, ¿qué entendemos por derecho? La verdad es que el concepto de derecho es un concepto muy amplio. En general, cuando uno piensa en derechos, algunos piensan más en la cuestión más normativa, otros piensan más en lo que me deben, lo que yo tengo, lo que yo puedo o no puedo hacer. Eh, Hay múltiples definiciones. A veces me sorprendo, y esto bueno, les cuento un poco, me sorprendo muchas veces con las definiciones que dan acerca del derecho los chicos del secundario, sobre todo los primeros años, son muy interesantes. Y ahí uno se va dando cuenta cómo es la concepción del derecho según las edades y según las profesiones, y sobre todo los que están alejados. Digamos que los abogados somos mucho más estructurados, para nosotros el concepto de derecho es bastante más rígido, digamos. Sin embargo, para la gente común no es tan así y está buenísimo que lo sea porque de hecho el concepto de derecho es un concepto muy amplio. ¿Por qué es un concepto amplio? Porque el derecho tiene diferentes fuentes que ahora en unos minutos las vamos a empezar a ver. ¿Qué son las fuentes del derecho? Son aquellos lugares, aquellos sitios que le dan origen al derecho. Y el derecho, como parte integrante de una sociedad, de las sociedades, es dinámico y responde a múltiples factores. Por eso también el término derecho es un término amplio. Cuando digo amplio no quiero decir ambiguo, quiero decir amplio y que abarca muchas acepciones. Acá yo les puse algunas cuestiones. Podemos desde un punto de vista más sociológico decir que el derecho es un fenómeno social, y evidentemente lo es. Ya me tiró que en 10 minutos se corta. Cuando se corte nos volvemos a conectar. ¿Se les fue la pantalla a ustedes o no? ¿Sigo compartiendo o les dejé de compartir? ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, sí, Está todo Ah, porque me bien. tiró de repente y me sacó, por eso. Bueno, bueno, en 9 minutos se nos corta. Y cualquier cosa nos vamos a conectar. Bien. Entonces, por supuesto que es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque es un producto de una construcción social. Cada sociedad en su tiempo, en su momento, va a hacer una construcción del derecho distinta. Entonces, en ese sentido, no podemos pensar el derecho sin pensar en la sociedad en un tiempo y en la sociedad en un espacio. Si vamos a una definición un poco más del tipo rigurosa, más normativa, ya ahí sí lo podemos definir como el conjunto de normas que regula la convivencia social, como les puse ahí como definición. Y después tenemos una definición un poco más amplia, que es la que nos da la RAE. Yo les puse estas por traerle algunas, ¿no? Que dice conjunto de principios y normas. Fíjense que ya acá involucra no solamente la cuestión normativa, sino la cuestión de los principios, expresiones de una idea de justicia, de orden, que regula las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Acá es la cuestión fundamental. El derecho, en definitiva, lo que viene a hacer es regular relaciones humanas. Vamos a ver que hay diferentes tipos de derecho, pero lo que busca en definitiva es eso, es permitir la vida en sociedad, evitar la anarquía, básicamente. Para tener un estado y para poder vivir libremente, aunque parezca esto justo lo hablábamos el otro día con alumnos de primer año, de 13 años, hablábamos esto, ¿no? Decían, no, o sea, y los chicos decían, si hay normas, entonces no somos libres. Y no, en realidad no es así. Por supuesto que las normas van a coartar o van a restringir ciertas libertades, pero para poder vivir libres también necesitamos de normas, porque las normas son las que nos permiten vivir en forma ordenada, son las que nos permiten hacer un ejercicio de los derechos lo más pleno posible sin vernos afectados por un ejercicio de derecho del otro. Cada uno, dentro de esa libertad, va a tener limitaciones y como cuestión general, las limitaciones nos las va a poner el derecho del otro, ¿no? Esa frase así medio trillada, la libertad mía termina donde empieza la libertad del otro. Bueno, para esto nos sirve el derecho, para poder vivir de forma medianamente ordenada, con las diferentes acepciones que tenemos y los diferentes ejemplos históricos, pero para evitar vivir en un estado de caos y de anarquía. Vamos avanzando un poco. Entonces, bueno, ahí yo les puse algunas acepciones del término, como para que lo tengan así un poco lo que ya les nombraba,
Derecho como norma, es un sentido, bien en sentido objetivo, pensando en la regulación de conductas. Derecho como facultad, y acá tiene un sentido altamente subjetivo, ¿no? Como esa facultad, ese poder que yo tengo reconocido, que hay un otro que me reconoce, un otro como individuo, un otro como sociedad. El otro me reconoce que yo soy titular de derechos. Entonces, y esto me faculta a hacer o a pretender que el otro no haga ciertas cosas. El derecho como saber científico, o sea, como nombre de la ciencia, como objeto de estudio, como disciplina académica, los que estudiamos, los que hemos estudiado derecho ha tomado la acepción esta, ¿no? De ser una disciplina académica. Yo soy profesora en ciencias jurídicas, soy profesora de derecho, hice el profesorado de derecho, más allá de ser abogada, hice el profesorado de derecho, ¿no? Desde el punto de vista como objeto científico de estudio y de enseñanza, por supuesto. Y después finalmente tenemos otra acepción del término, la que se relaciona más con cuestiones de principios y valores éticos, que es la idea de derecho como justicia, como aquello necesario para alcanzar la justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de igualdad, hablamos de equidad y de protección de los derechos fundamentales. Y acá también hay como ciertas posturas o algunos dicen, bueno, estamos hablando de igualdad o de equidad, es lo mismo, no es lo mismo. Ustedes sabrán que los términos, y no lo saben, se los digo, igualdad y equidad no es lo mismo. Igualdad es darle a todos lo mismo. En cambio, equidad implica la idea de darle a cada uno lo que necesita, lo que se merece. Entonces, necesitamos para que haya derecho que los dos términos, los dos conceptos se articulen y trabajen juntos, porque con igualdad no siempre hay equidad y con equidad no siempre hay igualdad. Parece esto parece una frase de paquetito de azúcar, pero es verdad. Así funciona. Así funciona la justicia. Para lograr la justicia es importante tener presente los conceptos de equidad y igualdad. Los jueces cuando fallan tienen que tener presente los dos conceptos. No se puede dar a todos lo mismo, porque no todos necesitan lo mismo. Entonces ahí es donde entra la equidad. Y ahí es donde entra la protección efectiva de los derechos fundamentales que tenemos como seres humanos, como ciudadanos y demás. Vamos a ver ahora bueno, se nos va a contar, bueno, voy a empezar con derecho natural, por ahí se nos corta. Ya veo que me queda, odio cuando estoy en la mitad y se me corta, pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el derecho natural? El derecho natural es un derecho que hoy por hoy no, ya hace muchísimos años, lo asociamos mucho también con los conceptos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho natural es un derecho que vamos a tener todos, o que por lo menos dentro de lo que son las posturas, estoy hablando de posturas filosóficas y posturas doctrinarias, de los que son unas posturas doctrinarias como más amplias, son los derechos que tenemos todos por el hecho de ser humanos. Ese derecho que por solamente haber nacido, no importa ni dónde, ni cuándo, ni en qué circunstancias, vamos a tener esos derechos. Por eso se asocia indefectiblemente con el concepto de derechos humanos, que el derecho humano es, la definición de derecho humano es todos los derechos que tenemos por el solo hecho de ser humanos. Entonces, por eso decimos que en realidad los derechos naturales están dentro de un marco supralegal. ¿Por qué supralegal? Porque no es necesario que haya ninguna norma que los establezca. Ningún tipo de norma, ya sea una norma formal, una norma basada en la costumbre, una norma basada en la jurisprudencia, en la doctrina, en lo que sea, no es necesario. No es necesario un marco normativo que las determine. Esos derechos ya nos preexisten y seguirán existiendo después que nosotros hayamos desaparecido de este mundo. Por eso se dice que los derechos naturales son siempre anteriores al derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es lo que nosotros conocemos como norma escrita, como estas normas determinadas. Esto es el derecho positivo. El derecho positivo es una creación humana, mientras que el derecho natural no es una creación humana, excede al ser humano, pero le es propio por su sola condición de ser humano. Además, una característica fundamental que van a tener este tipo de derechos es que son inalienables e imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que no tienen un comienzo ni tienen un fin,
que no hay un motivo por el cual prescriban que dejen de existir estos derechos y que tampoco podemos renunciar a estos derechos como tales. Después vamos a ver que ahí hay algunas cuestiones como para pensar. Y además que nadie nos lo puede quitar. Esta es la característica que va a tener el derecho natural. Como les dije antes, están presentes en cualquier tiempo y lugar. Si bien esta sería una postura más del tipo occidental, cabe aclarar, y lo mismo ocurre con los derechos humanos en general, que hay posturas amplias y hay posturas más restringidas. Ciertas culturas que tienen posturas más restringidas respecto a este concepto y sobre todo respecto a los conceptos de derechos humanos, van a decirte que en realidad los derechos humanos están sujetos a otras cuestiones. En general, esto pasa mucho en algunos países islámicos donde, donde ciertos determinismos y siempre ciertas normas por ahí más del tipo religioso van a estar por encima de los derechos humanos, y los derechos humanos van a quedar sujetos a esos derechos, incluso a los derechos naturales. Por eso se desaparece o se desdibuja un poco el concepto de derecho natural. En general, para los países occidentales, y de cultura occidental y países donde en principio están en regímenes democráticos o lo han estado, y esto viene desde hace muchísimo tiempo, estos conceptos de derecho natural y derecho positivo, nada, son viejos, o sea, viejos, viejos, estoy hablando de filosofía griega donde ya aparecían estos conceptos, ¿no? Pero bueno, se han ido transformando y readaptando como suele ocurrir con los diferentes conceptos y teorías y filosofía. Bueno, arrancamos entonces, hablábamos hace unos segundos del derecho natural y ahora vamos a ver hablar del derecho positivo. Es más o menos lo que yo les adelanté. ¿Qué es el derecho positivo? Bueno, es el concepto que en general todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de derecho o la gente en general. Entonces, ¿qué es el derecho positivo? El derecho positivo va a ser aquel derecho que surja de alguna sociedad en particular o de las sociedades en particulares, y en general son más del tipo escritos, con las excepciones que usted puede tener, es lo que nosotros pensamos como un derecho más formal, como más escrito. Entonces puede ser una ley, un tratado, un decreto, una resolución administrativa. ¿Y qué va a caracterizar a este derecho? A diferencia del derecho natural, que es inalienable, imprescriptible, que va a estar siempre y que estuvo siempre y que va a seguir estando cuando nosotros ya no estemos, no importa de qué sociedad se trate, este derecho sí va a ser un derecho mucho más dinámico, mucho más cambiante y sobre todo va a ser un derecho contextualizado. ¿Por qué? Porque va a ser el producto de un hecho social. Cuando sociología se habla cuando los positivistas, Durkheim, Comte, hablan de los hechos sociales, dentro de los hechos sociales hablan del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho el derecho, como el pensado como el derecho positivo, es siempre una consecuencia social, es una construcción social. Dicen en general, y sobre todo en países como el nuestro, que el derecho siempre va corriendo detrás de los otros hechos sociales. En general, la normativa no suele anticiparse a las situaciones. En general, la normativa surge, sobre todo en países como el nuestro, surge después de que las situaciones ya ocurrieron. Un fenómeno mundial que está ocurriendo, como ustedes lo sabrán, ya desde hace unos años, pero se ha intensificado más en los últimos 2, 3 años, es la inteligencia artificial. ¿Cuánta normativa tenemos de inteligencia artificial? La verdad es que muy poca. Está muy poco regulado todavía. Tenemos ahora, el año pasado salieron algunas normativas en el entorno europeo, en la Unión Europea. Tenemos algún tipo de normativa. Nosotros localmente, la verdad es que no tenemos nada. Y hay ciertos vacíos legales. ¿Y por qué están estos vacíos legales? Bueno, un poco porque todavía no se conoce del todo. Y otro poco es porque los procesos sociales tienen un dinamismo y una velocidad que el derecho parece a veces no poder seguirle el ritmo, ¿no? Como que es mucho más lento, va mucho más atrás y por eso se escapa. Y por otro lado, también muchas veces es el no legislar, el no normar, es también una decisión social, una decisión política, etcétera. Sin embargo, si uno estudia en grandes periodos de tiempo al derecho, vamos a ver que el derecho es sumamente dinámico y sumamente cambiante. Nosotros acá en Argentina, me imagino que debemos tener acá varios alumnos que no son de Argentina, como todos los años que tengo un montón de alumnos de Venezuela y demás, súper bienvenidos, me encanta tenerlos, también los tengo en el colegio. Algo que compartimos con Venezuela y Argentina es que somos países
medianamente jóvenes, algo que compartimos en general con toda Latinoamérica. Somos países jóvenes, somos países que tenemos, la mayoría nos empezamos a formar como país, ¿no? Como Estado nacional hacia la a la primera década, segunda, tercera, cuarta del 1800. Nosotros, nuestra formación como Estado Nacional es a partir de 1853, cuando logramos dictar una constitución y empieza lo que llama el periodo de formación del Estado Nacional. Antes fuimos algo que intentó, ¿no? Y la mayoría de los países latinoamericanos. Y esto trae como consecuencia de que nuestra legislación y nuestra normativa es muy nueva. Por supuesto, cualquiera uno le dice, che, una ley de 1800 parece re vieja o principios de 1900. Pero si uno compara, por ejemplo, con Europa, nos damos cuenta cómo nuestra normativa es muy nueva. Y a pesar de eso, ha cambiado tanto en un periodo de tiempo tan corto. Bueno, esto tiene que ver con el dinamismo social. Si uno va a otros países, por ejemplo en Europa, nos encontramos con normativa que tiene 200 o 300 años. Además, tenemos una cuestión distinta, y esto después lo vamos a ver también, pero yo ya se los adelante. Nuestro sistema jurídico responde lo que es el sistema jurídico codificado o sistema jurídico continental. ¿Por qué? Porque nuestras normas son leyes escritas. Nosotros tenemos un sistema de codificación, tenemos un código civil y comercial, hasta el 2015 eran separados, un código civil y uno comercial, tenemos códigos de procedimiento, tenemos el código penal, tenemos códigos aduaneros, bueno, diferentes, y además tenemos un montón de normativa. Los sistemas continentales en general se les llama, o los sistemas que venimos del derecho, más del tipo del derecho francés, somos sistemas codificados. Pero no sé si ustedes saben, lo que llama common law, derecho de los comunes, tienen un sistema jurídico distinto. ¿Y cuál es el sistema jurídico? Ese es un sistema jurídico que, si bien todos tienen una constitución y demás, es un sistema jurídico que no se va a basar, tienen leyes, existen leyes, por supuesto, como en Estados Unidos, leyes federales y demás, pero son sistemas jurídicos que se basan en jurisprudencia. Entonces, los casos se resuelven a partir de antecedentes jurisprudenciales. Y cuando uno revisa un poco esos antecedentes jurisprudenciales o los fallos y demás, de repente uno encuentra que citan un fallo o un antecedente jurisprudencial que actúa como actúan las leyes para nosotros, que quizás es de 1700 o antes, a pesar del dinamismo que debería o que tiene el derecho. Por eso les digo que, a pesar de todo, nuestro derecho argentino y en general el derecho latinoamericano es un derecho muy nuevo. Y así como es un derecho muy nuevo, es un derecho al que se le escapan muchas cosas, a los que no vemos porque nos faltan años, nos faltan práctica, aunque no parezca. Cualquier cosa, o por supuesto que si tienen dudas, me interrumpen, me pregunten, no hace falta que levanten la mano y nada, sobre todo porque además a la mayoría no los estoy viendo, porque los tengo minimizados bueno, para poder compartir, así que les pido que si alguno quiere preguntar algo, me dice, digamos. Solamente, Entonces, nosotros perdón, perdón, solamente una nota. Habló del derecho francés. Yo tenía entendido que nuestro derecho está basado en el romano, puede ser, a diferencia de lo el que es derecho common law. francés se basa en el derecho romano. La Ah, primera ahí gran está. codificación es la codificación napoleónica, por eso digo el derecho francés. Ah, ok, Eh, ok, ok. el Ay, derecho, el derecho francés se basa en el derecho romano. en el romano, Va ok. para atrás. Pero el gran codificador, el gran primer codificador fue Napoleón. Por eso Napoleón, sí. hablamos de la codificación, hablamos del derecho francés. Pero por supuesto, en general, el derecho continental europeo tiene esta Ah, característica en todos los países. ¿Cuál es la gran diferencia? Los de habla inglesa. La isla, como decimos, lo que sí, es el common law, lo que es Inglaterra, bueno, en realidad lo que es Reino Unido, no Inglaterra. Y los exacto. Estados Unidos, por supuesto, y todos los que fueron colonias inglesas, la mayoría tiene el sistema del common law. Hay Ah, algunas de las colonias africanas que creo que han adoptado un derecho más del tipo continental, algunas de las que fueron colonia, pero la mayoría siguen con el sistema del derecho de los comunes, digamos. ahí está. Gracias, perfecto. No hay problema. Bueno, hace un rato yo les hablaba de las fuentes del derecho, ¿no? ¿Qué son estas fuentes del derecho? Las fuentes del derecho, en definitiva, son aquellos espacios, para decirlo de alguna manera, que le van a dar origen, van a dar origen al derecho en general.
a los procedimientos, eso pueden ser procedimientos, pueden ser elementos, y lo que van a dar es origen a esta creación de este derecho, ya sea un derecho que ya existía, que se va a terminar de regular o ordenar, o la creación de derecho nuevo. Y en este punto tenemos como dos grandes grupos, esto es más del tipo teórico, pero como para poder organizarlos, los teóricos o los doctrinarios organizan como en dos grandes grupos, o dos tipos de fuente. Las fuentes más del tipo formal, que son los procesos y canales para la producción de normas, después vamos a ver cuáles tenemos, y las fuentes del tipo material. ¿Qué son las fuentes materiales? Son aquellos elementos, son más del tipo sustantivos, contextuales, que subyacen a la creación de las normas. Yo diría que podríamos relacionarlo más con aquellas cuestiones sociales, por ejemplo, que subyacen a la creación de las normas. Después lo vamos a ver esto lo vamos a ver con algunos casitos prácticos, como para que quede más claro. Entonces, dentro de las fuentes formales del derecho, y estas son las que estudiamos, los que estudiamos abogacía del primer día, y cada vez que uno habla de fuentes del derecho, tenemos, así como las principales van a ser las leyes y la Constitución Nacional, ahí debí ponerlo en el orden al revés, porque en realidad es la Constitución Nacional y las leyes que se dicten en consecuencia. Eso sería la más común, la que a todo el mundo se le ocurre. Pero otra fuente importantísima del derecho es la costumbre. Tal es así que hay costumbres que están tan arraigadas que la mayoría de la gente cree que son obligatorias, que son derecho. Entonces se terminan convirtiendo en fuentes del derecho, ya sea porque se crea normativa a partir de la costumbre de tiempo, o ya sea que esta costumbre permanezca y que ordene como si fuera una fuente, como si fuera una ley, ¿no? Que haga las veces de una ley. Otra fuente del derecho va a ser la jurisprudencia, ese derecho que se crea a partir de las decisiones de los jueces. Los de jueces, si bien en nuestro sistema los antecedentes jurisprudenciales no son obligatorios como el sistema del common law, sí son fuente de derecho. Por eso los jueces citan a otros jueces, a fallos antecedentes. Insisto, no son obligatorios, los jueces no tienen la obligación de fallar como fallaron sus predecesores en casos similares en nuestro sistema. Sin embargo, la jurisprudencia es creadora del derecho porque muchas veces clarifica cuestiones, cuando hay cuestiones ambiguas o lagunas del derecho, y esto permite la formación de nuevo derecho. Después tenemos a los principios generales del derecho. Ahí yo les puse unos ejemplos: el principio de legalidad. El principio de legalidad y el principio de reserva son dos principios que juegan juntos, que están en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El principio de legalidad es el que seguramente conocen todos, que es aquel que dice que podemos hacer lo que querramos, salvo aquello que la ley prohíbe, ¿no? O nadie nos puede obligar a hacer algo que la ley no mande, así como para decirlo de forma fácil. Y el principio de reserva, ustedes, si leen la Constitución, el artículo 19 dice las acciones privadas de los hombres quedan reservadas, bla, bla, bla. Bueno, si los invito, lo deben haber leído alguna vez y que los invito a leerlo nuevamente. Bueno, esos son principios generales del derecho. Tenemos muchos principios. En general, los principios generales están relacionados muchas veces con las garantías procesales. De hecho, el artículo 19 es el el 18 y el 19 de la Constitución Nacional son los artículos por excelencia que hablan de las garantías fundamentales que tenemos. Y otra fuente del derecho son los contratos. Y acá me detengo un segundo, porque nosotros vamos a tener una unidad específicamente para hablar de contratos. Vamos a hablar de los contratos en general, de los principios generales de los contratos, y después vamos a hablar de algunos contratos en particular, perdón, que tienen que ver un poco con la profesión que ustedes están, o con la carrera que ustedes están estudiando. ¿Y por qué los contratos son fuente de derecho? Porque los contratos van a venir a regular relaciones entre partes. ¿Y para quién van a ser fuente de derecho? Para las partes involucradas en el contrato, para aquellas que firmen el contrato. El contrato es, así dicen los doctrinarios, el contrato es ley para las partes. Aquello que uno decida contractualmente, que convenga contractualmente, va a ser ley para las partes involucradas, no para terceros, para nosotros, para los que firmamos el contrato. Por eso también es fuente de derecho.
Y finalmente la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es el derecho que se crea a partir de interpretaciones, opiniones de personas especializadas en la materia, en el derecho. Se los llama doctrinarios del derecho. Bueno, esa va a ser la doctrina. La doctrina también va a funcionar como fuente del derecho, por eso también va a ser citada, por ejemplo, en la jurisprudencia. A la hora de fallar un juez va a citar doctrina. A la hora de hacer normas nuevas, se recurre a la doctrina y a los pensamientos o a las ideas de personas ilustres en la materia, especializados en la materia, doctrinarios, para hacer normativa nueva. Ustedes habrán escuchado muchas veces que a veces cuando se hace sale alguna ley, esas leyes así medio disruptivas, o bien cuando se hizo la modificación en el 2015 del Código Civil y Comercial, cuando se hizo la unificación, bueno, han participado en las comisiones de debate. Muchos doctrinarios fueron consultados por los legisladores a la hora de reformar. Bueno, por eso la doctrina también es fuente de derecho. Vamos, va claro hasta por ahora vamos, ¿se va entendiendo todo? Cualquier cosa me Sí, interrumpen, por favor, o si sienten que voy rápido y demás. Y como les dije antes, así como tenemos la fuente, tenemos las fuentes más formales, tenemos las fuentes materiales. Yo les dije que las fuentes materiales son esos elementos que subyacen, eso que está por abajo, esas otras cosas que hacen que se cree el derecho, que sea necesario el derecho. Y en general son las otras ciencias, algunas son ciencias, otras no son ciencias, que circundan, que aparecen en la vida en sociedad. Por eso, algunos ejemplos pueden ser la economía, la sociología, les podría agregar la antropología, que ahí no se los puse, la religión puede ser una fuente material de derecho, la política, la moral, les podría decir la ética. Ustedes saben que ética y moral, si bien muchas veces se usan en forma indistinta, tienen diferentes significados. Todas esas cuestiones que no están estrictamente relacionadas o directamente relacionadas, sin embargo, funcionan como fuente del derecho para la transformación del derecho. En general, de todas estas, yo les diría que las más importantes van a ser la sociología, la política, la moral y la ética. Entonces, la idea de ahora es, a ver qué hora tenemos, quiero repasarnos cómo venimos de tiempo. La idea de ahora es la siguiente. Yo les puse dos actividades, dos casitos. Lo que les voy a pedir es, si pueden, es que hagan una captura de pantalla de este caso de este slide y de dos slides más que les voy a pasar ahora. Y mi idea es ahora, yo los voy a mandar a grupos por separado. Voy a armar dos grupos así al azar. Les voy a dar 10 minutos, más o menos 10 15 minutos, para que trabajen estos casos. ¿Qué es la idea? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que ustedes vean qué fuentes del derecho aparecen en este caso, que puedan identificar si son fuentes formales o fuentes materiales. En el caso de que sean fuentes formales, ¿qué tipo de fuente les parece que tiene cada una? Si quieren, si necesitan, voy después para atrás como para que le hagan una captura a los slides anteriores. Que piensen yo les puse, que especulen un poco cómo estas fuentes se relacionan con el caso de uso de software que yo les estoy planteando acá y que determinen si este uso de software, esto es un casito remini de uso de software gratuito, si se basa más en un tema de un derecho natural o derecho positivo. Y por supuesto justifiquen su respuesta. Así como spoiler alert, les adelanto que la C puede ser las dos opciones. El tema es cómo los justifiquen. Podría ser las dos. Entonces, si pueden con que uno o dos hagan captura de pantalla, avísenme porque les digo que hay más elementos que están más adelante. ¿Pudieron capturar? ¿Sí? Bueno, ahí les estoy ayudando un poco. Acá tenemos las fuentes del caso uno. Ahí yo les puse las fuentes como para ayudarlos un poco. Y acá tenemos el caso 2. Esperen que yo tengo abierto. El caso 2 es un caso que tiene que ver más con el uso de las redes en el trabajo. En este caso, lo que yo quiero que hagan es algo bastante parecido. Nuevamente, que me digan si son fuentes formales o fuentes materiales cada una de ellas. Y que después especulen cómo se relacionan en el caso el uso de las redes sociales en el trabajo, ¿no? Con cada una de estas fuentes.
y determinar si la política de la empresa restringe, bueno, de restringir el uso de las redes durante el horario laboral es legal o no. ¿Qué les parece? Esto es por eso les digo, muy de opinión, ¿eh? Y lo importante acá es que ustedes me puedan justificar la respuesta. Y yo acá les dejo también cuáles son las fuentes, pero creo que son estas, no sé si hay alguna más. Si pueden también saquenle captura como para tenerlo. ¿Algún representante del caso uno que quiera así contarnos más o menos sintéticamente de qué iba el caso y qué es lo que pudieron charlar o ver? ¿Quién estaba en el grupo uno? ¿Alguno por ahí? ¿Se nos corte? ¿Qué pasó con el grupo? No. Eh, Alguien está poniendo algo en el chat. A ver, Cristian. estaban todos apagados. ¿Qué pasó? A ver, separamos por tipo de lo que está en el siguiente slide. No sé si esa era la consigna. Bueno, sí, tenemos el siguiente slide, iba por ahí. Lo primero que les decía era que miraran qué fuentes de las que están en la consigna son formales y cuáles son materiales. ¿Cuáles les parecieron formales y cuáles materiales? Formales me decís la ley, la costumbre, la práctica, los términos y condiciones, el reglamento de la universidad. Exactamente. Informal, me pusiste los principios de acceso al conocimiento, la costumbre. La costumbre, en realidad la costumbre se considera fuente formal. Fíjate que ahí yo se os había puesto. Después, igual, espera, acá está. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho. Son directas, no es aquello que subyace. Pero Lo- sí es correcto que es una fuente formal de las que tenemos acá. La fuente informal es la cuestión relacionada con los valores éticos relacionados con el intercambio del conocimiento. Entonces, tenemos, la mayoría van a ser, en este caso en particular, van a ser fuentes formales. Vamos de vuelta. Los valores éticos relacionados con el intercambio del conocimiento van a ser de las llamadas fuentes materiales y el resto, como les puse acá los ejemplos, van a ser de las fuentes formales. Muchas veces, en este caso era como un poco más claro y otras veces vamos a encontrar mayores ambigüedades. Lo cierto es que esto es puramente teórico, no importa, o sea, nadie les va, en la vida práctica esto no va a interesar, pero sí, como por lo menos que tengan una cierta alerta de que algunas cosas que a simple vista parecieran que no crean derecho, en definitiva están creando derecho, están siendo fuente de derecho. Y yo les preguntaba que especularan, les pedía que especularan un poco con cómo estas fuentes se relacionaban con el caso del uso del software gratuito. El software libre, software gratuito que tiene diferentes nombres en la jerga informática, free software y demás. ¿Cómo creen que se relaciona? ¿Nada? ¿No hablaron nada? Les cuento que los parciales son de este estilo. Son casitos así. Alguna pregunta por ahí más tipo teórica les voy a hacer, pero en general lo que busco, porque insisto, ninguno de ustedes va a ser abogado, o sea, no me interesa que sepan cuestiones de terminología jurídica estricta. Lo que me interesa es que puedan encontrar este tipo de cuestiones en casos prácticos. Por eso la idea es que vayan practicando porque un poco esta es la forma también de evaluarlos y además como para hacerlo más dinámico y más aplicable a la profesión, que en definitiva es lo que se busca. Nada, silencio total. Bueno, ahí se A ver, escucha. sí, a Sí, ver, bueno, Mariano. si se entiende que es una licencia de free software o software libre, digamos, no habría ninguna restricción para poder utilizarla, ni habría que retribuir económicamente al dueño de la licencia, porque justamente está el dueño de la licencia, es el que la determina como software libre del producto que sea. En este caso, por ejemplo, para dar un caso, distribuciones de Linux o de diferentes bases de datos que son free software,
esos, digamos, no hay ninguna restricción para poder usarla. Y en este caso, bueno, no sé, habría que ver el código o el libro de la universidad, si tienen alguna mención especial para eso, pero en- m- entiendo como que no habría En, problemas para poder usarlo. en principio no, pero yo te puedo agregar una cuestión más al caso que no está y te la voy a agregar yo. ¿Qué pasa si vos creas nuevos software utilizando a partir de este código que ya está escrito? Bueno, con respecto a eso, yo sé que hay licencias que también no ponen restricción a eso, pero hay otras que si bien son libres, si vos después le das haces una iteración más sobre ese software y ganás dinero, bueno, vas a tener que darle una retribución económica al dueño de la licencia, o Bueno, tengo entendido eso. no Perdón. solamente pasa esto, y esto lo vamos a retomar y yo se los lo vamos a volver a ver, sino que además, otras de las restricciones o cuestiones que aparecen, que cuando el software es libre, lo que va a hacer, porque tiene que ver con una filosofía también de software libre, lo que va a hacer es contagiar, para armar, para decirlo coloquialmente, esa libertad a lo que se genera a partir de eso. Y ahí nos vamos a encontrar con otros problemas, con que son los problemas de derecho de autor y derecho de explotación de esa nueva creación que yo hice a partir del software libre. Porque el Eh, software libre tiene sus propias reglas, digamos. Lo vamos a ver más adelante, pero se los voy eh, adelantando como para que les quede ahí la cabeza un poco. Sí, sí, Igual, sí. profe, perdón, respaldando lo que dice Nacho, hay un caso muy conocido. Cuando empezó Linux, cuando Linus Torvalds lo saca, es una licencia GNU. Y todo eso era gratuito y todo eso era free. ¿Y justamente para qué? Para que la gente contagiara, para que la gente siguiera desarrollando sobre eso. Obviamente los señores de Ubuntu, los señores de Red Hat y demás, le dieron una vuelta de rosca, lo pusieron como decimos acá, software, ¿cómo se dice? Pago. Y Sí. ahí empezaron las discusiones de cuál es Es el que, límite. es que ese es el caso, es que ese es el caso de estudio, es el caso paradigmático que, si bien Claro, ya existía antes y existió después, es el caso que abrió toda la todo este discusión. lío. Exactamente. Bueno, nos conectamos unos minutos más como para cerrar el último caso que nos quedó sin resolver, pero bueno, eso, bueno, lo que hablaban recién, es exactamente, eso fue lo que pasó, y es lo que pasa a partir de eso, desde lo que es jurídico, se abrieron un montón de cuestiones, por eso hay muchísimas cláusulas que se ponen para ver cómo es esto. Los abogados nos anticipamos bastante a este tipo de cuestiones cuando hacemos los contratos, sobre todo lo que son contratos de desarrollo de software, sobre qué puede usar o no el desarrollador para después no tener problemas y que por algo por lo que se pagó no se termina convirtiendo en software libre y demás. Pero bueno, ya más adelante todo esto lo vamos a ir viendo. Vamos al segundo caso y ya cerramos con eso y por hoy los dejo, que me imagino que ya fue bastante. Bueno, el caso Ahora 2. sí. Estaría tocado esta. A Eh, ver. a ver, Santiago, dale. El primero, código laboral, bueno, el primer punto era clasificar las fuentes de Sí, derecho. En este diferente. caso, el caso 2 trataba de una empresa que quería regular el uso de las redes sociales en el ámbito laboral. Las fuentes eran código laboral, que nosotros lo clasificamos como fuente formal, Formal. porque Y yo nada, lo tuve a Carlos escrito. también de docente en sistemas operativos. Después teníamos el reglamento interno de la empresa, que no me acuerdo, pero creo que lo habíamos puesto como formal también porque estaba escrito. Claro, Eh, si bien no tiene la fuerza de una ley, decíamos que era un cuerpo o una norma escrita y a la que uno sabía que firmaba su adhesión cuando entraba a la empresa. Perfecto. Tal cual, Esos sí. son los más claros formales, sí. Exacto. Bien. Bueno, derecho a la libertad de expresión también, porque era un derecho constitucional. Muy Claro. bien. Legislación sobre protección de datos también, porque es una ley. El principio de buena fe, este también lo habíamos puesto porque era un artículo de una ley, según habíamos buscado, En porque se Alguien, realidad, explicar. alguien los recurrió principios del derecho se consideran fuente formal. Los principios generales del derecho.
Fíjense que yo, Claro. recuerdo que les puse, les di el ejemplo hace un rato de principio de legalidad y demás, Ujú. son fuentes formales. Todos los principios en general del derecho son fuentes formales. Lo que pasa es Perfecto. que, hablando, perdón, Santiago, hablando en Sí, general del principio de buena fe o del criterio de buena fe, suena a una convención entre partes, pero No, en realidad, no, porque uno de los chicos se metió en los apuntes y dice, no, che, artículo 63 de la ley de trabajo. Ah, listo, está escrito ya. Entonces es formal. Fuimos por ahí. sí, aunque no lo por eso estuviera. lo llevamos a ese punto. Por eso, como era un artículo 63, bueno, si es un artículo y Bueno, les hago la digamos, aclaración. Hay sí, principios generales del derecho que no están, que si bien lo van a encontrar en algunos articulados, algunos literal, otros se interpreta que en realidad esto está en este articulado porque surge de un principio general del derecho. Los principios generales del derecho, la buena fe es uno de los principios más genéricos del derecho. Y aparece en todo, la buena fe en las relaciones contractuales, la buena fe en las relaciones laborales, en cada uno de nuestros accionares se presume la buena fe, o sea, que uno actúa de buena fe. Entonces, este principio de buena fe va a ser una fuente formal del derecho. Si bien no hace falta que esté escrito, va a estar escrito, 1 millón de veces aparece en todas las leyes, los códigos, en todos lados. Pero más allá de eso, los principios del principio de buena fe y los principios generales del derecho van a ser siempre fuente formal. No es algo que subyace, sino que es Ok, algo que está ahí en el derecho y ahí arriba. Por arriba de todo están los principios, el principio de buena fe. bien. ¿Y la costumbre y las prácticas comunes, qué les parece? nosotros le habíamos puesto como material, pero creo que justo recién comentaste un caso en donde, bueno, en el caso anterior, donde en realidad es formal, ¿no? Toda la costumbre es fuente formal. En este caso, ustedes no tenían fuentes materiales. Si hubiera aparecido alguna cuestión más relacionada con la ética o demás, ahí sí. Pero en este caso, Sí, ustedes no tenían una fuente material. Todas las fuentes, en el caso de ustedes, eran formales. De hecho, son las que perdón, más encontramos. una pregunta. Esto de las costumbres y prácticas es lo que, bueno, redactado a partir de fallos, es lo que constituye después la jurisprudencia. Es Sí, parte de las cuestiones. y algunas cosas no. A ver, les voy a dar un ejemplo, a ver, de cuestiones que uno comúnmente hace y que no están reguladas. ¿Alguna vez alguno compró un departamento? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, hay un uso y costumbre, los famosos que uno llama los usos y costumbres. Hay un uso y costumbre de cuando uno compra una propiedad. El comprador pone el escribano Sí, y el vendedor lo tiene que tiene aceptar. que Sí, ponerse ese tal cual. escribano. En realidad no lo establece ninguna norma eso. Ujú. Es un uso y costumbre comercial. ¿Por qué? Porque se supone que uno, quien es el que compra, busca a su escribano de confianza para asegurarse que cuando se hace todo el estudio de título y lo demás Todo esté en todo en orden. regla, porque es el que se vería perjudicado si eso no ocurriera. Claro. Pero en realidad no está normado en ningún lado. Sin embargo, todo el mundo ya sabe socialmente, o el que no lo sabe y se entera en el momento que va a hacer una operación, que el que compra pone el escribano. Les doy este ejemplo, que es para ir a una cuestión social que nos puede tocar a cualquiera, para Ujú. mostrarle cómo la costumbre se convierte en fuente de derecho. Alguno podría decir, no, yo si no pongo mi escribano, si no, yo vendedor quiero ponerme escribano y si no, no, pero sí, podría decirlo. Podría caerse, o sea, estaría justificado que se caiga la operación porque alguien establezca esto. Si voy ante un juez me va a decir, no, usted hizo algo ilegal. No, pero la costumbre es esta. De Claro. hecho, pasa, por ejemplo, cuando uno compra una propiedad, ustedes habrán visto que cuando uno compra una propiedad a estrenar y son constructoras, en general esos ponen su propio escribano porque te dicen que en realidad es el mismo escribano que hace el reglamento con propiedad, bla, bla, bla. Bueno, pero fíjense, son usos y costumbres comerciales. Y así hay muchísimos usos y costumbres comerciales que los tenemos internalizados como normas. Sin embargo, no es una norma escrita, una ley, pero no dejan de normar, no dejan de regular la vida en sociedad. Por Ujú. eso, la costumbre termina convirtiéndose en una fuente de derecho, porque en definitiva lo que el derecho viene a hacer es a ordenar la vida en sociedad, en los diferentes aspectos de la vida en sociedad. Hay normas sociales de todo tipo, que alguien se suba al colectivo
y uno ve una persona de mayor edad y le deja el asiento, si bien ahora existe normativa que establece o la prioridad en la cola de atender a una embarazada, a una persona mayor en un banco, ¿cómo se llama? En un supermercado y demás. Si bien ahora hay normativa local y de algunos lugares en los últimos 20 años que regulan un poco esta cuestión, o que haya asientos designados para personas con discapacidad o mayores o embarazadas y demás, en los colectivos, por ejemplo. No hay ninguna norma que diga que en el último asiento, si hay una persona mayor y hay una joven, tiene que sentarse la persona mayor. Sin embargo, tenemos normas sociales, costumbres sociales, que tienen que ver, rozan mucho con la ética y con la moral en general, ese tipo de normas, que regulan nuestro comportamiento. Y no es que esté establecido en algún lado normativamente, pero siguen siendo fuente de derecho, porque en definitiva lo que van a hacer es organizar la vida en sociedad, hacerla más armónica, o por lo menos tienden a hacerla más armónica y pacífica, y nos permiten el ejercicio de las libertades. Entonces, por eso son las costumbres, se termina convirtiendo en una fuente de derecho. ¿Se entiende por ahí con estos ejemplos cómo funciona? Muchas veces después termina convirtiéndose en normativa, como el ejemplo que les acabo de dar, hay normativa específica que se le da prioridad, que está establecida en las leyes de discapacidad, hay un montón de normativas que tienen la prioridad para atendernos en un banco, y hay normativa del Banco Central, incluso creo demás, que hay prioridad para atender a las personas mayores o a las mujeres embarazadas o alguien con discapacidad y demás. Pero cuando toda esta normativa no existía, socialmente teníamos las mismas reglas. Que alguno no que siempre haya alguno que prefiera la anomia y que no la respete es otra cuestión, pero las normas sociales muchas veces, o la mayoría de las veces, terminan convirtiéndose en otro tipo de normativa más del tipo formal, como pues una ley, una disposición, una resolución, lo que sea. Pero sin embargo, hay algunas que Ahí, todavía no son exigibles. perdón, Sí, perdón, profe, que le interrumpa, pero solo porque me queda una duda nada, para saber. ¿Cómo se dale. define, digamos, qué es una costumbre, digamos, o digamos, por lo que es una costumbre para mí, por ahí para otro Claro, me quedó la es misma duda distinto, digamos, porque es legal no medio debería ambiguo, estar me parece escrito. medio, claro, me parece medio Perdón, ambiguo. a ver si puedo aportar algo que se me Dale, ocurre dale. ahora, no sé si está bien. Porque también eso depende del entorno. Ella hablaba de sociología, hablaba de la sociedad. Voy a poner un ejemplo sonso. Cuando dos equipos juegan en un barrio un partido de fútbol y hay un árbitro, supongamos que hay un árbitro, el árbitro sortea. Uno elige el arco y el otro automáticamente saca. Es el que empieza el juego. Y eso es una costumbre que esté normada, no sé si estará reglamentada en la AFA, en el Es una reglamento del costumbre, fútbol exactamente. argentino, No, yo también no sé, pero es muy pero es una probable costumbre. que originalmente haya sido una costumbre. ¿Qué son las Claro, costumbres? Son aquellas cuestiones que en los grupos sociales la mayoría compartimos. Y cuando hablo de la mayoría, no hablo de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque también hay costumbres que tienen que ver con los grupos etarios y con los sí, grupos sociales. O sea, hay costumbre generalizada para toda la sociedad, para todas las sociedades, otras que son locales a nivel país, locales a nivel región, a nivel ciudad, a nivel pueblo. Y claro. hay otras que dependen de los grupos etarios. Hay todo tipo de costumbres, por eso digo, hay algunas que son más amplias y demás. Pero para que algo sea costumbre, tiene que ser una práctica reiterada en el tiempo, con cierta forma asidua, y que además tiene que ser entendida y compartida por un grupo de personas. Importante. Eso es la costumbre. Pero la cuestión temporal es una cuestión importante, reiterada en el tiempo. Se Y, y, acostumbra a hacer de esta manera. y por ahí me da la sensación que por más que alguien no lo quiera cumplir, la conoce esa costumbre. Exactamente. No es que puede decir, ay, no, yo no sabía que esto era Les voy a dar así. otro ejemplo. Nosotros somos argentinos, nos cuesta un poquito el temita de las reglas. Le voy a dar un ejemplo. Cuando uno sube o baja de un tren o de un subte, hay una regla tácita que no está escrita en ningún lado, que es que primero hay que dejar bajar a la gente y después entrar, ¿no? Bueno, la cumplimos relativamente. Sigo con el ejemplo del tren y el subte. Si hay que bajar y subir escaleras, hay una regla tácita que los que bajan de la derecha, ponele, y los que suben por la izquierda, o al revés, no me acuerdo de qué lado es. Bueno, nosotros somos bastante no cumplidores de esas reglas.
Hace 2 años yo estuve en Japón. No hay nadie que no cumpla esa regla. Nadie se le ocurriría ir subiendo, bajando la escalera por el carril de al lado. Por el lado Todos equivocado de suben la escalera. todos quietitos, pero todos suben del mismo lado y todos bajan del mismo lado. Y nadie se le ocurriría ir a una velocidad diferente a lo que todos están subiendo, porque eso podría causar un accidente. Si alguien quiere ir más rápido, o alguien quiere, y si hay alguien que va más lento, puede ir de un costado. Quiero decir, no hay ninguna regla escrita que establezca eso así. Son reglas sociales, costumbres sociales. ¿Pero qué permiten? Evitar los accidentes, permite que la gente no se irrite, que no se choque y que todo funcione medianamente bien. Fíjense que es una costumbre, una regla social. Que esa regla social, la de subir y bajar, está en casi todos lados del mundo. Lo que pasa es que hay lugares donde son mucho más estrictos en el cumplimiento y otros menos. Pero como les dije, la que les acabo de decir, la primera que les dije, llevando al ejemplo de los trenes, la de subir y bajar, cuando uno va a subir un tren, ve que la mayoría de la gente respeta esa, la de esperar que terminen de bajar. También pasa que la ansiedad por no quedarse afuera, y ahí rompemos toda la cuestión social, es que estamos empujando rápido y por ahí alguien está tratando de salir y no pudo, pero sí, en una situación donde el tren no estaba abarrotado, en general la gente espera que bajen todos y que suban. Siempre tenés alguno que, que escapa de la norma, ¿no? De la norma social. Pero es una costumbre, no es que esté establecido legalmente en ningún lado. Fíjense que son prácticas que se han ido construyendo a través del tiempo para vivir de forma medianamente armoniosa en sociedad, con los otros. No sé si así se ve mejor, digamos, el tema de la costumbre. Para quien había preguntado de dónde surge o cómo surge. Sí, sí, perfecto, perfecto. Clarísimo, gracias. De nada. Bueno, si les parece, nos habían quedado a ver, si la política de la empresa restringía el uso de redes durante el horario laboral es legal o no. Esas se las tiré como para que lo piensen un poco. ¿Qué les parece? Ahí se A complicaba un poco. nosotros, sí. A mí personalmente me parece que sí, que es legal. Creo que Bueno, es depende de legal. cómo lo defina, digamos, de cómo lo regularice y demás, pero creo que sí, es legal. Hay un principio general en derecho, eso se los hago súper resumidito. Hay un principio general en derecho laboral ¿cuál es cuando uno ve la ley de contrato de trabajo, que es la normativa que regula en forma genérica el derecho laboral privado, no el público, el privado, cuando uno ve lo que define al horario de trabajo, es el tiempo, la jornada laboral, es el tiempo que el empleador, el trabajador está a disposición del empleador, ya sea realizando tareas o no. Puede no estar realizando tareas porque no le asignaron tareas, pero está a disposición. Durante ese tiempo hay un poder que tiene el empleador de restringir cuestiones o de establecer normativa de cosas que tiene que hacer o no hacer el trabajador. Por supuesto que esas restricciones no pueden violar, por ejemplo, un derecho humano. No vayas al Cuestiones baño en las 9 horas, exactamente, por ejemplo. exactamente. Pero una cuestión como esta, que no tiene que ver con ningún derecho humano, ¿por qué? Si bien la libertad de expresión algunos lo consideran como un derecho humano, lo cierto es que vos, salvo que estés haciendo una jornada de 24 horas, no se te restringe tu libertad de expresión, se te restringe por una cantidad de horario chica, pero que tiene que ver quizás con otras cuestiones del trabajo, de que vos en el horario de trabajo tenés que estar haciendo tu trabajo, de que quizás hay cuestiones de privacidad en torno a tu trabajo, por el cual si vos estás participando en redes sociales, podría llegar a violar esa cuestión de privacidad o de secreto que está en torno al contrato de trabajo y muchas cuestiones más. Por eso, en principio, no sería violatorio al derecho laboral y al derecho en general esta restricción. Por eso les digo, en principio, podría ser legal, se las cuento yo. Yo porque me gusta que vayan pensando algunas cosas, la mayoría de las cosas del derecho surgen del sentido común. Hay otras que no, que el sentido común dice una cosa y el derecho dice otra. Pero la mayoría de las cosas surgen del sentido común. Y está bueno que uno se pueda detener a pensar porque hay cosas que han ingresado en nuestra vida y seguramente para quedarse y que no somos conscientes. Así como yo les puse este ejemplo, esto me ocurre, no sé, a nivel escolar. Hace 20 años atrás los chicos no estaban chateando, ni viendo videitos, ni no sé, ni un montón de cosas más con los celulares en el medio de una clase. Esto no era posible, primero porque no estaba la tecnología que lo permitiera, pero no era posible. Bueno, hoy por hoy está posible. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué se puede hacer legalmente? ¿Se puede restringir? ¿No se puede restringir? Bueno,
Y en el ámbito laboral, porque esto pasa en el ámbito escolar, que los que somos docentes tenemos un grave problema, lo estamos viendo negra para trabajarlo, pero también pasa en el ámbito laboral. Gente que se distrae, que puede estar horas con esta adicción a las redes y al celular y demás, y no está rindiendo su trabajo, o no está cumpliendo sus obligaciones. Y bueno, son cosas que van apareciendo. O que puede violar una política de secreto que está en torno al contrato de trabajo por las características que tiene este contrato de trabajo. Y por ahí no es consciente, lo tiene tan incorporado que no es consciente. Bueno, es algo que hace 20 años atrás no se pensaba. O sea, algo que alguien llevara con una camarita y sacara foto o hacer algo, no era común. Hoy por hoy tenemos una computadora en la mano con el celular y estamos conectados al instante con el mundo y podemos hacer un montón de cosas. Bueno, la idea es esta, ¿no? Empezar a pensar un poco qué cosas podemos hacer y qué cosas no, para que ustedes después también puedan ver qué cosas están permitidas y qué cosas no dentro de lo que va a ser su propio ejercicio profesional, ¿no? Bueno, espero no haberlos agotado por hoy. Se los hizo un poco más larga. Las primeras clases en general se hacen un poquito más largas porque son más de tipo teórica. Vamos a tener algunas clases que tengan casitos, otras que no. Alguna vez quizás les mande yo algún casito para resolver, como para que ustedes tengan como trabajo práctico o como práctica. Ya vamos a ir viendo. Pero bueno, la idea de las clases en general van a tener esta dinámica.